de regresión lineal, presentamos los supuestos y cuál era la idea básica. La idea básica es que ahora tenemos una población, ya no es una población de puntos, sino una población de pares ordenados, o una población, mejor dicho, de individuos a los cuales le medimos dos variables. Y el objetivo es estimar una recta. ¿De qué manera? Nosotros no trabajamos con una población entera, es decir, con todos los posibles pares ordenados, sino que tomamos un subconjunto de ellos. A ver, ahora vuelvo. Eso presentamos un método llamado mínimos cuadrados, que busca encontrar una recta que mejor pase a través de los puntos, compensando los desvíos. Pero acá. Entonces, el primer paso que hay que hacer es verificar que la relación entre las variables sea lineal. Porque andaríamos mal si queremos ajustar, por ejemplo, una recta a datos que vemos que en el gráfico son circulares. Acá en este ejemplo, en el gráfico, en el ejemplo este se ve que una recta va bien. Bueno, y lo siguiente que tenemos que hacer es un programa de minimización en dos variables, beta 0 y beta 1, buscando de todas las infinitas rectas del plano que pasan entre medio de esos puntos, la que minimiza la suma de los cuadrados de los desvíos. Bien. En este caso, nos podemos imaginar incluso a ojo, ¿dónde estamos? Que la recta va a ser, supongamos, bueno, va a pasar más o menos por ahí. Y esta es la recta que la vamos a llamar recta estimada, beta sombrero sub 0, más beta sub 1, sub 0, xy. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay? ¿Hola? El sombrero es porque es una estimación, ¿no? No te oigo. El sombrero es porque es una estimación. El sombrero es porque es una estimación, exactamente. Exactamente. ¿Qué diferencia va a haber entre esa recta y esta otra de acá? La que estoy circulando en azul sin el épsilon. La diferencia es que el azul es la recta poblacional, la que desconozco, mientras que yo la que calcularía si supiera todos los puntos. Como no uso todos los puntos, sino que uso un subconjunto, lo que tengo es una estimación que va a variar de muestra en muestra, de día en día. Salvo por casualidad las dos van a coincidir. Pero si uno tomara una muestra suficientemente grande, uno podría pensar que, y es así porque se puede demostrar, que se aproxima bastante bien. Esto nos lleva a lo siguiente. El método de mínimos cuadrados nos exige trabajar con lo que llamamos el residuo. ¿Qué es el residuo? Es la diferencia entre un verdadero valor observado y el que estimamos. Es decir, por ejemplo, para este punto de acá, el verdadero punto es el que está sombreado en azul. Si yo tuviera que estimarlo en base a la recta, usaría el que cae sobre la recta. A esa diferencia la llamo residuo del punto yésimo. Y lo que hace mínimos cuadrados es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Ese es el problema que nos enfrentamos. Perfecto. Le pregunto a ustedes, ahora, llegado acá, ¿qué diferencia hay entre el residuo y la perturbación?
Bueno, la perturbación es la diferencia entre un punto y la recta poblacional. Si yo midiera, tuviera la población entera, la que hablamos la vez pasada de las familias y cuánto gastan en combustible, tengo datos de la población entera, es decir, tengo la recta poblacional, no una recta que hay familias que van a gastar más, van a gastar menos. Eso se le llama la perturbación y es el épsilon. El R, el residuo, en cambio, es la diferencia entre una observación en la muestra y la que se estimaría en base a la muestra. O sea, el residuo tiene dos fuentes de error. Una es que los individuos varían por más que se conociera la recta poblacional. Y otra, que uno está trabajando con una estimación y no con la verdad. Pero es intuitivo de pensar y es correcto que el residuo es un buen estimador de la perturbación. Cuanto más buena sea mi recta, cuanto más cerca esté mi recta a la verdad, más parecido va a ser el R al épsilon para ese par ordenado. Bueno, entonces, después lo que hicimos de esto, ¿qué fue? Fue presentar todos los supuestos del modelo de regresión, todos los supuestos que se basa, todos los, a ver, incluyendo la normalidad de las perturbaciones, y enseñamos cómo ajustar la recta por mínimos cuadrados, con un sistema de ecuaciones de donde despejábamos la fórmula. Bueno, hicimos un ejemplo que obtuvimos acá. Y la graficamos, vimos que pasa bastante bien, es más o menos como la que dibujamos a mano. Bueno, perfecto. Volvamos un poquito al modelo y pensemos juntos algo. ¿Dónde está el modelo descripto? Vamos a ver. Espérense, ¿sí? Va a estar mejor en mi apunte. Pero vamos a ver si acá está. Bueno, acá está el modelo. Les pregunto, ¿cuáles son los parámetros del modelo de regresión? La ordenada al origen y la pendiente, ¿no? Perfecto. La ordenada de origen es 1, la pendiente es otro, y me falta otro. Ah, el error. Bueno, el error es una variable aleatoria. La varianza del error. Ese es lo que está representado por la letra E, profe. No, lo que está representado por sigma. Ah, Estos perfecto. son los 3 parámetros del modelo de regresión. O sea, esas son las 3 cosas que necesito saber estimar. Estas 2 ya las sé. Las encontré por mínimos cuadrados. ¿Qué es? Ahora, pensemos cómo estimar sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza de la perturbación, o sea, la variabilidad de los puntos alrededor de la recta. La variabilidad de los épsilons alrededor de la recta. Si yo conociera la población entera, calculo la varianza de las perturbaciones, ese es sigma cuadrado. Como yo no conozco la población entera, lo que tengo en lugar de épsilon son los residuos. ¿Está bien? Pero una idea natural, y que realmente es así, es que vamos a estimar la varianza de los residuos basándonos, la varianza de las perturbaciones, perdón, basándonos en la suma de los cuadrados de los residuos. Solo que vamos a dividir acá por n menos 2.
Este es un estimador, también llamado SR cuadrado. Este es un estimador de la varianza de las perturbaciones. Fíjense que hay un paralelismo con la varianza en una muestra, que en ese caso se dividía por n-1 en lugar de n-2. ¿Por qué? Porque esa era la manera que se conseguía un estimador insesgado. Acá pasa igual. La razón por la cual se divide por n-1, en lugar de simplemente por n, que sería simplemente el promedio, se divide por n-2, porque de esa manera se consigue un estimador insesgado de la varianza. O sea, ahora tenemos los tres estimadores. Tenemos el estimador de beta 0, de beta 1 y de sigma cuadrado. Tenemos las fórmulas de cómo estimarlos y vamos a tener ahora que estudiar cuáles son sus propiedades. Bueno, se puede demostrar de la misma manera, y vamos a ver qué hay acá, que esos tres estimadores son, bueno, hay una propiedad que se llama que son estimadores lineales, eso no nos vamos a preocupar, son estimadores insesgados, y son los estimadores de varianza mínima. Es decir, cualquier otro método de estimación que yo pudiera haber utilizado para este modelo, no me conseguiría estimadores con tanta precisión. A ver, vamos a ver una idea muy burda, ¿sí? En lugar de usar la fórmula de mínimos cuadrados, a mí se me podría haber ocurrido hacer acá lo siguiente. Hacer dos cosas. Tomar los dos primeros puntos, promediarlos, tomar los últimos dos puntos, promediarlos, sus coordenadas, y unir una recta. Ecuación de una recta. Tendría un beta 0 y tendría un beta 1. Esos son otros estimadores, no los mínimos cuadráticos. Son los estimadores, llamémoslo, los estimadores de la Comisión 4 de Probabilidad y Estadística. Esa idea, que no es pésima, el problema que tiene es que va a tener más error que la basada en mínimos cuadrados. No son los estimadores de varianza mínima. Entonces, por eso es que se utiliza el método de mínimos cuadrados. Porque así nos aseguramos que, con mínimos cuadrados obtenemos la menor varianza de error. Entonces ese sería. Exactamente, exactamente. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos los estimadores y la propiedad de que son insesgados y de varianza mínima. Los estimadores son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque varían de muestra en muestra. Si yo voy un día, estamos con los residuos, si yo voy un día y saco una muestra, me da un valor, voy a ir otro día a sacar otra muestra, voy a tener valores distintos de las estimaciones, y así sucesivamente. Pero si yo lo hiciera eso a lo largo de todas las muestras posibles y diferentes, y luego promediara, coincidiría con la verdad. O sea, los tres estimadores presentados son insesgados, lo que quiere decir que no cometen ningún error sistemático. Es como que cuando hicimos el ejemplo, que teníamos el rifle bien calibrado, habíamos dicho, la mirilla. Muy bien. Esto es importante porque ustedes el resto lo pueden leer y entender, pero en la parte conceptual me gusta enfatizarla bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Observaciones. 1. Las estimaciones son variables aleatorias y dicho valor varía con las muestras. Perfecto. Mientras que los coeficientes son constantes, desconocidas, que estimamos mediante los estimadores.
Los residuos no son lo mismo que los errores, porque los residuos son conocidos, mientras que los errores o perturbaciones son desconocidos. Y la diferencia es que uno es la diferencia con la recta poblacional y otro es la diferencia con la recta muestral. Bueno, entonces, podemos estimar la recta, eso ya pensamos cómo hacerlo, pero muchas veces también nos va a interesar predecir puntos nuevos. Por ejemplo, tengo una lista, ¿qué tenía acá? A ver, ¿qué tenía acá? Tengo el problema de los resortes. Con la longitud, ¿está bien? Y el peso que se le sometió. Le voy a querer poner una plomada nueva, que pese 5,70. ¿Cuál va a ser la longitud promedio? Es decir, si muchas veces fuera y colgara una plomada nueva que pesara, no, 5, que pesara, pónganle, bueno, que pesara 5,30. Voy varias veces, ¿cómo es? Cuelgo una plomada nueva que pese 5,30. Es decir que en mi tabla sería algún valor en el medio de estos dos. Y lo hiciera muchas veces. Quiero poder tratar de predecir dos cosas. En promedio, ¿cuál sería la longitud de estiramiento del resorte? O, por otro lado, si solamente voy una vez y le cuelgo una plomada de 5,30. ¿Qué estoy diciendo al revés? Estoy diciendo al revés. Estoy confundiendo la longitud con el peso. A ver, vamos para atrás. La idea va a ser la misma. Claro, acá. Le quiero colgar una plomada que pese 3,30. Y medir la longitud. Recuerden que esta es la X y esta es la Y. Esta es la X, esta es la Y. Entonces, todas las veces que voy y peso una plomada de 3,30, mido la longitud y promedio todas esas longitudes. ¿Cuál valor va a ser? Me puede interesar predecir eso. Eso se llama predicción de un valor medio. O me interesaría también, solamente capaz voy a hacer la repetición una vez, ir, colgar una plomada a 3,30 y ver qué estiramiento produjo. Eso se llama predicción de un valor individual. Son otros de los posibles objetivos para los cuales uno hace análisis de regresión. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, importante para ahora, los estimadores de la pendiente, de la ordenada de origen y de la varianza son variables aleatorias. La recta también va a ser, por esas mismas razones, una recta aleatoria, porque tiene una pendiente y una ordenada de origen que varían de muestra en muestra. Esas variables aleatorias, que son estimadores, son buenos estimadores porque cumplen las propiedades de insesgamiento y varianza mínima. O sea que es una buena idea usar a esos para estimar. ¿Qué cosas podemos estimar? Podemos estimar la ordenada al origen, vimos que tiene un significado. En el ejemplo, por ejemplo, del gasto, sería cuál es el gasto promedio para todo el conjunto de gente que vive a 0 kilómetros de su trabajo. O, en este caso, sería cuál es la longitud promedio para todos los resortes a los cuales se les sometió 0 peso. Podemos estimar también la pendiente, que tiene una interpretación
y es de interés en sí mismo. ¿Qué sería en ambos casos? En el caso de la distancia, ¿cuánto más se gasta en promedio por el hecho de vivir 1 kilómetro más lejos del trabajo? O en este caso, ¿cuánto más se estira en promedio un resorte por el hecho de ponerle ciertos gramos más de peso a la plomada? Entonces, nos interesa estimar, nos puede interesar estimar la ordenada al origen o la pendiente. O también nos puede interesar la predicción. Bueno, entonces lo que nos tenemos que ver ahora es aprender las fórmulas para hacer eso. Entonces, Una pregunta, ¿alguien por quiere favor. hablar? Sí, yo una pregunta. Sí. En vez de usar una recta para unir esos puntos, ¿se podría usar un polinomio de grado 3 o 4? Sí, perfecto. Se podría hacer. Si tus datos tienen una marcada curvilinealidad, que lo ves con los ojos, podés ajustar, por ejemplo, una parábola en vez de una recta. Claro. Pero eso tiene que estar justificado por los datos. ¿Eh? Lo que se busca en estadística siempre es el modelo más simple que describe bien los datos. Si una recta te describe los datos tan bien como una cuadrática, preferís una recta. ¿Por qué? Porque es más estable. Pero es una buena pregunta. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Podemos utilizar la recta de regresión para predecir la longitud del resorte bajo una carga determinada. Por ejemplo, 1,3 libras. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos la recta. Lo único que hacemos es sustituir el valor 1,3 como el valor de la variable independiente. Y nos da un valor de 5,27 pulgadas. Eso lo podemos hacer para otro valor, 1,4, sustituimos 5,29, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver en un rato es que nosotros lo que vamos a querer hacer, tanto para beta 0, para beta 1, como para esto, es hacer una predicción o una estimación por intervalos de confianza. No dar solamente una estimación puntual, sino dar un intervalo alrededor. Bueno. Entonces, ahí tenemos, haciendo un desarrollo algebraico, se demuestra cuáles son las esperanzas y las varianzas de nuestros estimadores. O sea, la esperanza del estimador de la pendiente es beta 1, ahí se ve que es insesgado. La varianza del estimador de la pendiente es la varianza poblacional, o sea, la varianza de los épsilons, dividido la suma de los x al cuadrado. Eso está demostrado ahí. Y lo que va a faltar va a faltar decir que, bajo los supuestos de nuestro modelo, beta 1, aparte de esto, también tiene distribución normal. Eso es lo que nos va a permitir hacer la parte inferencial, o sea, hacer intervalos de confianza y test de hipótesis para el beta 1. Espérense. Acá quiero ver dónde está el beta 0.
ver si puedo. Bueno, acá está para beta 1. Bueno. Para el beta 0, para la pendiente, para la ordenada de origen, tengo fórmulas, también fórmulas para la media y la varianza. Los cálculos están desarrollados ahí. La esperanza coincide con el verdadero valor, porque es insegado, mientras que la varianza tiene una expresión distinta. Estas fórmulas, y también beta 0 va a tener una distribución normal. Eso se puede demostrar. Esas dos propiedades no son difíciles de demostrar en realidad, porque si uno ve las fórmulas de beta 0 y beta 1, uno ve que son combinación lineal de normales independientes. Ambas son una combinación lineal de las IES. Entonces, es creíble que tengan distribución normal. Nosotros no vimos en el curso los elementos para demostrar eso, pero se demuestra que toda combinación lineal de normales independientes también es normal. Y ese es el resultado que se aplica para lograr la normalidad de estos dos estimadores. Ahora tenemos las fórmulas de la esperanza, la varianza y la distribución. La cosa es, ¿esas fórmulas me sirven? Estoy con un resfrío. ¿Esas fórmulas me sirven? Sí y no, o no del todo. Porque si bien ya sé bastante, todavía me falta conocer el sigma cuadrado. Así todavía como están, no las podría aplicar, porque dependen de algo que todavía es desconocido. Ahora bien, esa varianza sabemos estimarla y la vamos a estimar. Pero como antes, si teníamos la distribución de X barra, acuérdense, y sabíamos que X barra menos mu sobre sigma cuadrado, sobre raíz de n. Tenía distribución normal 0, 1. La idea va a ser similar, pero ¿qué pasaba cuando tomábamos X barra menos mu sobre S cuadrado? Cuadrado, estoy mal con el cuadrado ahí, a ver cómo hago para borrar. Ahora me fijo cómo borrar. Borrar. Si no, dentro de la raíz y listo. No, pero hay un borrador. Borrar acá. No. Borrar acá. Bueno. Sigma S raíz de n. Perfecto. Esto era cuando teníamos la distribución de la media muestral. Pero ¿qué le pasaba cuando yo cambiaba y en lugar de usar el desvío típico verdadero, lo cambiaba por la estimación? Lo que pasaba era que me cambiaba la distribución, y esto se convertía, ya dejaba de ser normal 0,1, y se convertía en t de student con n-1 grado de libertad. Entonces vamos a ver que algo similar va a pasar acá con las distribuciones estas, cuando sustituya por la varianza estimada en lugar de la verdadera. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me estoy quedando sin tiempo, volvemos a entrar, ¿sí? Bueno. Ya tengo ahí estimación de la varianza, es insesgado, está demostrado.